obesidad, todo relacionado con la alimentación. Con la alimentación, el sedentarismo, el estrés también, el estrés laboral. ¿Por qué se llama diabetes mellitus? Acá les aproximo. Diabetes viene del griego sifón, que significa canal o tubería, y mellitus viene del latín mellitus, que significa endulzado con miel. Entonces esto se acuñó, se hizo este término de diabetes mellitus porque antiguamente la habrán probado la orina de los pacientes, entonces sentían la orina dulce, entonces por eso pusieron ese nombre, ¿no? Entonces, en su conjunto, ¿qué significaría? Un canal o una tubería que elimina un líquido, en este caso es la orina, endulzada, ¿no? Con un sabor dulce. Es lo que tienen los pacientes diabéticos. No sé si han visto un TikTok que dice que si orina ponte así en la calle y aparecen las hormigas porque tienes diabetes. Porque las hormigas van a hacer. Pero no todos los diabéticos presentan glucosuria. La glucosuria le da encontrar glucosa en orina. No todos los pacientes. A partir de 180 miligramos por decilitro de glucosa en sangre, recién comenzamos a eliminar la glucosa por la orina. Hay unos canales que son los GLT2, GLT1 y GLT2. El cotransportador sodio-glucosa. Entonces, a partir de 180, que es el límite, el umbral, se comienza a activar esto para tratar de equilibrar los niveles de glucosa en sangre y lo comienza a eliminar a través de la orina. ¿Ya? Entonces ahí recién comienzo a encontrar glucosuria. Entonces la diabetes mellitus es un grupo de enfermedades metabólicas que se caracteriza por hiperglicemia crónica. Es decir, yo no puedo hacer un diagnóstico solamente con una toma con una sola cifra, ¿no? Salvo de que tenga una cifra importante, ¿no? Por ejemplo, una hemoglobina glicosilada mayor a 11, con solamente eso yo ya defino que no necesito más. Pero a lo largo de nuestra vida, por una comida copiosa, porque no comimos 2 pizzas y un gaseosón, y me sacan un examen de glucosa y me sale elevado, pues yo no puedo decir eso porque es diabetes, porque eso es transitorio. Tiene que ser una hiperglicemia crónica, es decir, persistente. El diabético es aquel paciente que su glucosa en sangre lo mantiene elevado. O sea, no es que hace un pico y después ya se equilibra, ¿no? Está dentro de valores normales, ¿no? El paciente mantiene, hay una mantención de las cifras aumentadas de la glucosa. Esa es la hiperglicemia. Tenemos la clasificación, la diabetes tipo 1 asociado al sistema inmune. Tenemos también la causa idiopática, que no hay explicación. Principalmente es asociado al sistema inmune, ¿no? Lo conocemos como aquella patología autoinmune que va a destruir las células beta, ¿no? Del páncreas. Entonces este paciente, como hay una destrucción de las células beta del páncreas, ustedes saben que estas células son las que producen insulina, entonces va a haber un déficit total o casi total de insulina. Si no tenemos insulina, ¿cuál sería el tratamiento en estos pacientes? Insulina. Insulina exógena, ¿no? De inyección. En estos pacientes me serviría darles antidiabéticos orales. No. Podríamos, no sé, pues con la metformina se podría utilizar, porque la metformina no actúa a nivel pancreático, ¿no? La metformina es una biguanida que lo que hace es mejorar la captación de glucosa a nivel de tejidos periféricos.
evita, retrasa el vaciamiento gástrico también, por eso que la metformina te hace bajar de peso, porque te hace sentir lleno, disminuye el vaciamiento gástrico, pero no tiene ninguna actuación, disminuye la gluconeogénesis hepática también, pero no tiene ninguna actuación a nivel pancreático, o sea, no hace nada con las células beta, como otros medicamentos, sí, ¿no? Las sulfonilureas sí actúan a nivel pancreático y les dicen a las células beta que provocan más insulina. Entonces ahí sí podríamos utilizar como antidiabético oral, si es que se cree conveniente, pero normalmente el diabético tipo 1 solamente utiliza insulina, ¿no? Ese es su tratamiento como tal. Como les digo, hay una destrucción total o casi total de las células pancreáticas y un déficit de insulina. Entonces, ¿qué anticuerpos tenemos? Los anticuerpos anticélulas de islote, los anti-GAP, que producen insulinitis, va a haber una deficiencia absoluta de insulina, representa el 5 al 10% de las diabetes, ¿no? Normalmente está asociado a jóvenes, ¿no? Son pacientes jóvenes los que tienen diabetes tipo 1. Son pacientes. Es una enfermedad muy penosa, porque eso sí se agarra, se puede morir a poco. No es como la diabetes tipo 2, que todavía es largo, pues se puede manejar. Esos pacientes utilizan las bombas de insulina, unos aparatos especiales que están ahí en el cuerpo y detectan los niveles de glucosa muy alterados y comienzan automáticamente les administra unidades de insulina. Es mucho más complicado. El típico es infantil, ¿no? Como les decía, en edades tempranas se asocia. Y como toda enfermedad autoinmune, es normal que a lo largo de la vida se sobreagregue otra enfermedad autoinmune. Hipotiroidismo. El debut en menos de 20 años es bimodal, ¿no? De 5 a 6 años y de 12 a 14. Dentro de las emergencias hiperglicémicas, la que más se asocia a diabetes tipo 1 es la cetoacidosis diabética. En cambio, el diabetes tipo 2 es el estado hiperosmolar hiperglicémico no cetósico. Pero la denominación de no cetósico es complicada, ¿no? Porque a veces se encuentran cuerpos cetónicos en pacientes con estado hiperosmolar. Entonces ya tienen ahí dos características. Diabetes tipo 1, su emergencia hiperglicémica más común es la cetoacidosis diabética. En cambio, el diabetes tipo 2 es el estado hiperosmolar hiperglicémico no cetósico. La diabetes tipo 2 es lo que vamos a tratar acá principalmente. Es hereditario, asociado a obesidad y sedentarismo, síndrome metabólico, hay resistencia a la insulina. Clínicamente, ¿cómo nos podemos dar que hay resistencia a insulina? La acantosis nigrica, ¿no? Ya nos podría hacer sospechar que hay una resistencia a insulina. Y aumento en la resistencia insulínica, en exámenes de laboratorio, ¿qué le tendría que pedir a mi paciente para darme cuenta que hay una resistencia insulínica? No todos los resistentes insulínicos son diabéticos, tienen hiperglicemia, porque va en progresión. ¿Cómo me doy cuenta que hay un problema? ¿Qué les quiere decir resistencia insulínica? ¿Qué les hace pensar? ¿Cuál es el problema? ¿Produzco insulina o no? Sí, no. ¿Cuál es el problema? Sí, produzco. No, sí produzco. ¿Cuál es el problema?
en los receptores de insulina, ¿no? Si yo no tengo, si mi problema está en los receptores, la insulina no puede abrir la puerta para que ingrese la glucosa en la célula. Y entonces, ¿qué piensa mi cuerpo? Si es que el problema está en los receptores y la insulina no hace su efecto y comienza a subir mi glucosa, ¿qué piensa? Que no tengo insulina. ¿Y qué pasaría? Aumenta la producción de insulina. Entonces le pido a mi paciente un dosaje de insulina y ¿cómo le encuentro? Disparado. Y ese aumento de producción de insulina agota mi célula beta del páncreas. Por eso que todo diabético tipo 2 que no se cuida, sobre todo a lo largo de la evolución de la enfermedad, se convierte, exactamente, se vuelven insulinos dependientes por ese tema, por el agotamiento y porque los medicamentos antidiabéticos orales, algunos actúan a nivel pancreático produciendo mayor producción de insulina, como que exprimen al páncreas. En términos coloquiales eso es lo que se dice, son medicamentos que exprimen al páncreas. Entonces esa hiperfunción pancreática, ¿no?, para producir más insulina, al final va a agotar a la celularidad en los islotes, entonces al final terminan insulino dependientes. ¿Qué más? Masas de células alfa aumentan, hay un aumento de gluconeogénesis hepática. Si la masa de células alfa aumenta, ¿qué hacen las células alfa de los islotes? Glucagón. ¿Y el glucagón qué hace? ¿Aumenta o disminuye la glucosa? Aumenta la glucosa, ¿no? Es hiperglicemiante, no es una hormona hiperglicemiante. Otras hormonas hiperglicemiantes. Cuéntenme. Cortisol. Muy bien. ¿Qué más? Otra. Hormona de crecimiento, ¿no? Hormona de crecimiento. Para que tú crezcas necesitas glucosa. Entonces la hormona de crecimiento aumenta, es hiperglicemiento. Otra hormona, la que te permite tu supervivencia, la adrenalina. La adrenalina también es hiperglicemiante. Las hormonas tiroideas también. Hormonas tiroideas. ¿Cuál? Eso no es. La epinefrina es el nombre más lo utilizan para medicamentos, pero es igual a adrenalina, ¿no? Pero para temas hormonales se utiliza mejor adrenalina y noradrenalina. Epinefrina lo utilizan más como medicamentos. Prevalencia en Estados Unidos del 10.5 de toda su población, imagínense, la 10ª parte de la población en Estados Unidos tiene diabetes tipo 2. Por eso la importancia de la atención primaria y del fortalecimiento de la atención primaria, porque a través de los establecimientos de salud de atención primaria se hacen programas para evitar la diabetes mellitus y bueno, y aquellos pacientes que ya tienen diabetes mellitus, evitar la progresión o complicación o la aparición de complicaciones, ¿no?, que la diabetes mellitus trae consigo. De ese modo ahorramos mucho dinero, que es mucho mejor prevenir que después tratar complicaciones. Hay pacientes con diabetes en su inicio, cuando tiene una adecuada alimentación, se puede Sí. curar más. No existe el término curar en diabetes, no se utiliza,
pero aquel paciente diabético diagnosticado en los primeros 5 años que mejora su alimentación y los temas de ejercicio y todo eso, los estilos de vida lo mejora, puede haber una remisión de la enfermedad, sí. Eso sí está descrito como tal. Pero como cura, no. Porque si el paciente de nuevo regresa a sus estados anteriores, ¿no?, de alimentación y de estilo de vida, de nuevo va a comenzar con los hiperglicemias. Pero dentro de los 5 primeros años del diagnóstico, si el paciente mejora todo eso ahí, alimentación, ejercicio, estilo de vida y todo eso, puede haber una remisión y el paciente no puede necesitar ningún tratamiento farmacológico. Eso sí. Pero después que salga ahí en sus TikToks, así que toma esto y te cura el VIH. Eso es mentira. Y ustedes cuando sean médicos van a ver que sus pacientes, muchos de ellos van a llegar después de tiempo, 6 meses, y a recoger nuevamente su medicación. Pero la medicación nosotros damos por 2 meses o por 3 meses, ¿no?, una enfermedad crónica. Entonces eso hace que presiona al paciente a que vaya necesariamente a consulta. Entonces ahí puede hacer su control, ¿no? Pero algunos llegan después de 6 meses, 8 meses, 9 meses, 1 año. Y llegan porque ya están mal, porque se sienten mal nuevamente. Y dejaron su medicación porque están tomando sus brebajes mágicos. Entonces ustedes ahí le meten un bocacho. Y al paciente diabético tienen que asustar. Porque el paciente diabético no es consciente de la magnitud de su enfermedad. Entonces ustedes le tienen que contar todo lo que conlleva tener diabetes y si es que no se cuida. Entonces sigue comiendo lo que se le viene en gana y sigue teniendo niveles de glucosa elevada, no toma su medicación, todo lo que se le puede venir. Y le cuentas todo lo que pasa. Te van a cortar las piernas, te puede dar un derrame, dicen, un derrame, te puede dar un infarto. Eso es lo que quieren. Te van a abrir así. Ay, doctor, ya me asustó, está bien. Ya me subió la glucosa, porque me asustó. Entonces, el paciente diabético sí hay que darle su susto. Informándole cuáles son lo que va a terminar si es que no se controla, si no se cuida. No hace caso. Otros tipos específicos de diabetes son los tipos MODY. Ya, son tipos de diabetes no tan severos, hacen hiperglicemias no tan severas, no tan altas, y asociado a joven, por defectos genéticos de acción de la insulina. Otros tipos, ¿no?, de diabetes, enfermedades del páncreas exocrino también, ¿no? ¿Qué patología hemos visto de páncreas exocrino? Y ya hemos tocado en el curso. Que les dije que podía comprometer la parte endocrina y al paciente tener diabetes. Pancreatitis. La pancreatitis complicada que produce una necrosis pancreática y destrucción, ¿no? Y si justo la necrosis se da que compromete, ¿no?, la celularidad beta, pues lógicamente va a haber una disminución de la masa celular beta pancreática y va a haber un déficit de producción de insulina. Entonces indirectamente es como si fuese una destrucción, ¿no? Entonces el paciente post-pancreatitis podría eventualmente, no en todos los casos, pero quedarse con un tipo de diabetes. Endocrinopatías como la acromegalia, el aumento de la hormona de crecimiento. ¿Qué es acromegalia? ¿Cuál es la diferencia entre acromegalia y gigantismo? El gigante crece para arriba.
después se engrosan. Tienen acá su cara, sus mandíbulas muy anchas, sus manos grandotas, su tamaño normal, pero sus manos grandotas, sus pies grandotes y su cara así ancha. El crecimiento de los huesos son hacia los lados. ¿Por qué? Porque el cartílago de crecimiento ya se perdió. Entonces ya no puede haber un crecimiento longitudinal, sino horizontal. Sí, la cara y las manos. Característica. Hay famosos peleadores también hay. ¿Qué tienen eso? Miren su cara. Ven su otra su mandíbula. Ahí está. Esa recontra. Esa es famosa. Su cara, sus manos. Ese de acá es el gigante. Ese hacia arriba. Margarito que teníamos acá en el Perú. Mira, siempre muestran sus manos. O sea, en las fotografías que para acromegalia del paciente siempre sus manos, su cara. Mira la diferencia, ¿no? Entre un hombre normal y la acromegalia. Miren esto, señores. Hay actores, ¿no? De forma regalia. Sí, se deforma. Shrek tiene acromegalia. ¿Te parece, mi bebé? Doctor, le decía que es una persona que presenta grandes, la cara así, los pies, ¿se puede decir que ya tiene acromegalia? No, pues tienes que confirmarlo con tus exámenes hormonales. Ahí todo es ginecología y hay que confirmarlo. O sea, la clínica te da una sospecha. Tú ante la sospecha confirmas con tus exámenes. Te ayuda a diagnóstico. El síndrome de Cushing también, pues, ¿no? El síndrome de Cushing. Porque aquí interviene que el cortisol, ¿no? El cortisol es hiperglicemia. Un tumor que provoca un aumento del glucagón, el glucagonoma. También, pues, ¿no? Si aumenta el glucagón, aumenta, es hiperglicemia. El feocromocitoma también. Porque ¿qué produce el feocromocitoma? Ya lo hemos visto también en hipertensión. ¿Qué es el feocromocitoma? ¿Qué es el feocromocitoma? ¿Es el de Iron? ¿El qué? ¿El de Iron? Ese es el cromatócito. Es el tumor en la glándula suprarrenal a nivel de la médula suprarrenal que produce catecolamina. Joven con presiones arteriales altas, sospecha, con palpitación. Como hay un aumento de producción de catecolaminas, las catecolaminas, como la adrenalina, es hiperglicemiante. El hipertiroidismo también, pues, ¿no? Un aumento de las hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas son hiperglicemiantes. Inducido por drogas o productos químicos, el ácido nicotínico, glucocorticoides, hormonas tiroideas. Eso lo utilizan, ¿no?, los pacientes para bajar de peso. Agarran y se compran su levotiroxina y comienzan a tomar levotiroxina. Entonces aumenta los niveles de hormona tiroidea. Agonistas beta adrenérgicos, se pueden hasta morir, ¿no?, tomando esa cosa. Los diuréticos tiacídicos, antipsicóticos atípicos, hablando desde el punto de vista de la psiquiatría. Las infecciones también aumentan los niveles de glucosa, por eso hay que tener cuidado en un paciente diabético que ya tiene desde la enfermedad el factor de riesgo por una inmunosupresión, ¿no?, que produce la diabetes, y el factor de riesgo de infecciones. Pero la propia infección aumenta los niveles de glucosa también.
la diabetes gestacional que se da en gestantes, ¿no? Está relacionado con gestantes. En algunas gestantes puede continuar y convertirse en una diabetes crónica como tal establecida, en otras se recupera después de la gestación. Y la diabetes LADA, que es el llamado 1.1, que comparte características tanto de la tipo 2 como de la tipo 1, está asociado a anticuerpos, pero la destrucción no es tan severa como en la tipo 1, sino que es más leve. La evolución es más paulatina, es muchísimo más lenta, no se producen niveles de hiperglicemia importantes. Hay una asociación de los dos. Como pueden ver acá en este diagrama, es la evolución normal de un paciente con diabetes mellitus. Antes de tener diabetes como tal, antes de eso fue prediabético. Normalmente se dice que al momento de hacer el diagnóstico de diabetes, el paciente ya presentaba niveles de hiperglicemia persistentes desde hace 10 años. O sea, y eso es importante que lo tengan en cuenta, porque las complicaciones macrovasculares que vamos a ver más adelante, cuáles son las macrovasculares y las microvasculares, inician a desarrollarse desde que el paciente es prediabético, desde que el paciente tiene intolerancia a los carbohidratos. ¿Ya? Entonces, desde ahí ya comienzo a tener complicaciones o a desarrollarse las complicaciones macrovasculares. ¿Ya? Entonces, acá el diagrama indica, ¿no?, un paciente con normoglicemia, o sea, que está normal. Antes de los 10 años antes del diagnóstico, mi paciente ya está desarrollando prediabetes. No es un término tan exacto, mejor es utilizar una intolerancia a los carbohidratos. Tolerancia a los carbohidratos. Pero bueno, la ADA lo utiliza como prediabetes. Luego de eso va a haber un aumento, ¿no?, de los niveles de la glucosa, tanto en ayunas como la postprandial. El inicio, bueno, estos puntos de referencia son útiles para el diagnóstico, ¿no? En glucosa postprandial, que es aquella glucosa que le pido al paciente, que la toma se realiza 2 horas después del consumo de alimentos, esos alimentos normales, se dice que es positivo para diabetes mellitus cuando es mayor a los 100, 200 miligramos por decilitro. Y en glucosa en ayunas mayor o igual a 126. Las complicaciones microvasculares inician no desde hace 10 años, o sea, con la prediabetes, sino más o menos a los 6 meses del debut de mi paciente. Normalmente, como nosotros acá en nuestra población no tenemos la costumbre de hacer exámenes preventivos o ir al médico de forma preventiva, ¿no? Sino que vamos al médico cuando ya nos sentimos muy mal, cuando ya nos automedicamos y a pesar de la automedicación no mejoramos, recién vamos al médico. Nuestra población es de la que no se preocupa por la prevención. Por eso que normalmente los pacientes diabéticos, cuando se les hace su diagnóstico, muchos de ellos se les hace el diagnóstico cuando tienen una emergencia hiperglicémica, ¿no?, cuando los niveles de glucosa están muy elevados. Una cetocidosis diabética se define como, si hablamos de los criterios, de glucosa mayor a 250, ¿no?, y el estado hiperosmolar no cetóxico, hiperglicémico no cetóxico mayor a 600. Entonces, normalmente, la mayoría, muchos pacientes se les diagnostica cuando tienen algún tipo de emergencia hiperglicémica. ¿Por qué? Porque no tenemos, pues, ¿no? Se está mejorando poco a poco con la atención primaria. Se necesita mucho más presupuesto para la atención primaria, para los temas preventivos, que son muy importantes. Factores de riesgo, los antecedentes familiares es muy importante el diabetes mellitus. Si tú tienes tus papás o tu papá, mamá con diabetes mellitus, tu hermano con diabetes
es un factor de riesgo importante. La raza, la etnia también es un factor de riesgo importante. Nuestra raza tiene un factor de riesgo importante, ¿no? Los hispanos, el sedentarismo también, ¿no? Es sobre temas de estilo de vida. Eso de acá es modificable, ¿no? Dentro de los factores de riesgo tenemos aquellos que son modificables y los no modificables, ¿no? Tus antecedentes familiares no lo puedes modificar, tu raza tampoco, ¿no? El sedentarismo sí. Pacientes con historia de enfermedad cardiovascular también es un factor de riesgo. No lo puedes modificar porque ya tienes el problema como tal. Síndrome ovario poliquístico, también, no sobre todo, no en mujeres. Síndrome ovario poliquístico. ¿Modificable? ¿Cómo? El factor de riesgo de síndrome ovario es modificable, no modificable. Claro, modificable, porque con tratamiento lo puedo modificar. Y lo debería de modificar. Así que si es que alguna mujer acá tiene síndrome ovario poliquístico y no le da importancia al tratamiento, tengan cuidado porque puede evolucionar en un cáncer de ovario. Síndrome de ovario poliquístico está relacionado con cáncer de ovario. Tengan cuidado. Condiciones asociadas a resistencia insulínica como obesidad severa, sobre todo la central, ¿no? Dieta alta en calorías, hipertensos, los hipertensos, y esos, y eso es algo que sí me he dado cuenta, ¿no? Los pacientes llegan a la consulta a recibir su medicación y la gran mayoría son hipertensos y diabéticos, la gran mayoría. Estas dos patologías pasan por el tema metabólico, sobre todo de alimentación, sedentarismo. Están muy asociados. Y la dislipidemia también. Para el tema de diabetes mellitus tenemos el objeto ominoso de la hiperglicemia. ¿Ya? Y esto de acá es la fisiopatología del por qué se va a producir todos estos temas. ¿No? En primer lugar, va a haber una gluconeogénesis incrementada. La gluconeogénesis es la producción de glucosa a partir de otros sustratos diferentes a este, ¿no? Como por ejemplo proteínas, ácidos grasos. Eso de ahí se da en el hígado. Entonces tenemos medicamentos que actúan a ese nivel. Actúan a ese nivel. ¿Como cuáles? La metformina. La metformina es un medicamento de primera línea en los pacientes diabéticos y se utiliza también en pacientes prediabéticos, ¿no? Y en pacientes con obesidad también se pueden utilizar porque baja de peso, no a todos lógicamente, porque hay un enlentecimiento en el vaciamiento gástrico. Te sientes más lleno, comes menos. Entonces el primer eslabón es la gluconeogénesis incrementada, ¿no? Hay un aumento de producción de glucosa porque tu cuerpo, ¿qué piensa? Pues el receptor de insulina no funciona bien, no se abre como que la compuerta para que la glucosa ingrese, no se puede utilizar. Entonces, ¿qué piensa tu cuerpo? Que no tengo glucosa. Comienza a producir más glucosa. Aparte de que saca glucosa del glucógeno. ¿Dónde se almacena el glucógeno? ¿Dónde tienen ustedes ahorita su almacén de glucógeno? ¿Dónde? ¿No? ¿Dónde? En el hígado. Tu hígado tienes ahí tu glucógeno, tu almacén de glucógeno. Cuando tú necesitas glucosa, se produce un aumento del glucagón y eso ocasiona una, ¿cómo se llama? La extracción de glucosa a partir del glucógeno. Glucogénesis, no. Formación de glucosa, ¿por qué se glucógeno? Glucogenólisis, porque está utilizando el glucógeno para que se convierta en glucosa.
Eso no es gluconeogénesis. Gluconeogénesis es de un sustrato diferente a los carbohidratos. Proteínas, lípidos, ácido graso. En segundo lugar tenemos la disminución de la captación periférica de la glucosa, o sea, la resistencia que se tiene, ¿no? Entonces nosotros en nuestros músculos es donde se capta la mayor cantidad de glucosa, porque para hacer todas nuestras actividades necesitamos glucosa. Entonces cuando hay algún problema a ese nivel periférico en los músculos para captar los niveles de glucosa, será eso, ¿no? La disminución de la captación periférica de glucosa. Y la metformina también ayuda a ese nivel, mejora la captación de la glucosa a nivel muscular, ¿no? Aquí está tu musculito. Otros medicamentos como la glitazonas o las sulfonilurias también actúan a ese nivel. Número 3, en la parte de arriba, disminución de secreción de insulina. La disminución de secreción de insulina por parte de las células beta del páncreas, ¿no? Se van agotando porque primero hay un aumento de la insulina en sangre, hay un insulinismo, pero conforme va pasando el tiempo hay un agotamiento, ¿no? Disminuye la secreción de insulina y hay un déficit, ¿no? ¿Y qué medicamentos hacen que exprimen al páncreas al máximo, a su máxima potencia? Las sulfonilurias, glibenclamida, por ejemplo, las mitiglinidas, los agonistas del receptor de GLP, los inhibidores de la DPP4, esas son las incretinas, que más adelante vamos a hablar de las incretinas, porque son importantes. Los inhibidores de la DPP4, la DPP4 inactivan a las incretinas, por eso que las incretinas su vida media es muy pequeñita. Viene de DPP4 que la metaboliza. Entonces, si yo tengo un medicamento que inactiva el DPP4, mis incretinas van a durar muchísimo más y es mucho mejor para mi cuerpo. O también podría tener o agonistas, un medicamento que funcione como incretina, que mimetice la función de las incretinas. El 4, el aumento de secreción de glucógeno. Acá es aumento de secreción de glucagón, El glucagón es una hormona hiperglicemiante. ¿Qué medicamentos actúan a ese nivel? Los GLP-1, los agonistas del receptor. 5, disminución de los efectos de incretina, ¿no? A nivel del tracto gastrointestinal. Lo que les mencionaba acá, ¿no? De los medicamentos. Las incretinas son buenas para tu cuerpo. Tenemos el chip y la GLP-1. El chip y la GLP-1. Se producen a nivel gástrico, a nivel intestinal. Conforme tú vas comiendo, se comienza a producir. El 6, el aumento de la lipólisis. ¿Qué pasaría si hay un aumento de lipólisis en tu cuerpo? O sea, los ácidos grasos libres. Ya, y si lo utilizo metabólicamente para producir energía, ¿qué pasaría? Cuerpo cetónico. Por eso, ¿quién se va a la emergencia más rápido en una huelga? ¿Un flaquito o un gordo? Están en huelga de hambre, ¿eh? ¿Quién va primero a la emergencia? El gordo, pues. El gordo comienza a utilizar su grasa para hacer energía, aumenta su cuerpo cetónico, le da acidosis, se complica más rápido. El flaquito dura mucho más. 7. El aumento de la reabsorción de glucosa. No, ahí entra ya el tema del cotransportador, ¿no? Sodio-glucosa, el CGLT2. Cotransportador. Hay medicamentos, ¿no? Inhibidores a ese nivel. Y el 8, la disfunción de los neurotransmisores. Los neurotransmisores también, ¿no? Participan.
participa en el tema de la hiperglicemia. ¿Cómo participa? No recuerdo. ¿Qué medicamento se utiliza como la bromocriptina? Ya han hecho esta clase en teoría. Ese es el octeto ominoso de la hiperglicemia. Todos estos mecanismos suceden en tu paciente diabético. Porque tu paciente diabético tiene hiperglicemia de qué tipo, aguda o crónica. Crónico, ¿no? Es una hiperglicemia crónica. No es que ahorita me doy un atracón y ya se me subió mi glucosa y ya soy diabético, no, porque después más tardecito voy a tener mi glucosa normal o mañana lo voy a tener normal. El paciente diabético no tiene niveles de glucosa normal si es que no se medica. Siempre va a mantener niveles de glucosa elevada. Eso es crónico, persistente. Ya, el diagnóstico. El diagnóstico se hace, normalmente se requieren dos tomas dentro de las 72 horas, dos resultados. Ya, eso es lo que normalmente se hace. Salvo algunos casos especiales, como por ejemplo, un paciente que debuta con una emergencia hiperglicémica, ¿me quedan dudas de que es diabético? No, pues no, ya, es diabético, se acabó. Un paciente con hemoglobina glicosilada mayor a 11, no necesito más, mayor a 11, diabético. Un paciente que le llega con una glucosa en ayunas de 300, ¿ustedes tendrían dudas de que es diabético? En ayunas, les estoy diciendo, en ayunas, mayor a 300, es diabético, no necesito más, se acabó. Pero, ¿en dónde hay dudas? Cuando está muy cercano al rango del normal. Está muy cercano, hay dudas. Ya, entonces, dentro de la glicemia basal, lo normal es menos de 100, la glicemia, ese es el test de tolerancia oral a la glucosa. El paciente se le administra, previo a la administración de una bebida que tiene 75 gramos de glucosa amigra, previo a que lo tome, le saco una muestra, porque ese es mi basal. Luego de eso, se le saca la hora y a las 2 horas. Normalmente le sacan a las 2 horas, pero vamos a ver que ahora se ha incluido hay como propuesta utilizar los valores a la hora del test de tolerancia a la glucosa. Entonces se dice que es normal cuando a las 2 horas después de administrarse la bebida que contiene 75 gramos de glucosa está a menos de 140, hemoglobina glicosilada normal menos de 5.7 y la glicemia al azar menos de 200, menos de 200 es normal. Prediabetes o hiperglicemia intermedia se llama ahora. Prediabetes, hiperglicemia intermedia o intolerante a los carbohidratos, intolerancia a la glucosa. De 100 a 125, de 140 a 199 y de 5.7 a 6.4 respectivamente, ¿no? Desde glicemia basal, el test de tolerancia oral a la glucosa y la hemoglobina glicada. Diabetes mellitus, ¿cómo defino la diabetes mellitus? Glicemia al azar mayor o igual a 125, el test de tolerancia oral a la glucosa mayor a 200 y la hemoglobina glicosilada mayor o igual a 6.5. Se requiere 2 o más exámenes. ¿Cuándo utilizo mi glicemia al azar? ¿Qué quiere decir glicemia al azar? En cualquier momento. Tu paciente va a las 4 de la tarde a tu consulta, esa es una glucosa al azar, si es que te lo sacas en ese momento. ¿Ya? Pero ¿en quiénes utilizo eso? Solamente en aquellos pacientes que tienen clínica de hiperglicemia.
¿Cuál es? Las 4P. ¿Cuáles son? Entonces, si mi paciente tiene esas 4P, o por lo menos 2 o 3, y yo le saco una glucosa al azar y me sale más de 200, ya tengo ahí un punto. ¿Me llevo así? Listo. Después de eso, en la parte 2, el screening. Le voy a hacer a los pacientes que tienen las 4P, ¿no? Yo voy a sospechar una pérdida de peso importante y muy rápida. Bajó de peso 10, 15. Tú lo veías gordito por ahí. Por ejemplo, yo ya. Si de acá a un mes me ven flaquito, no puede ser que me haya pegado. No, pero si no hago nada, sigo con mis actividades normales. No, porque yo sí bajé 15 kilos en un mes y me asusté. Porque creí que era diabético. Sí, claro, lo recuperé. Pero fue porque en COVID, como me asusté porque tenía miedo que me muera, comencé a correr todos los días 5 kilómetros, todos los días. Y no comía arroz, nada de arroz. Y en un mes bajé 15 kilos. Pero es mucho. Tú no puedes bajar 15 kilos en un mes. 15 kilos lo bajas en un año. O sea, no puedes bajar de golpe, porque eso también no es bueno. Pero, me hice todo lo que estaba enfermo. Y eso fue la época del COVID. Y encima que estaba influenciado con el estrés de la situación y todo eso, que vivíamos a cada rato muertos. Peor todavía, ¿no? El estrés te ayuda a eso, esa parte. Entonces, por ejemplo, si yo de acá no cambio mi estilo de vida, sigo igual, ¿ya? Con lo mismo. Mis actividades normales, igual que siempre. Y en un mes ustedes me ven flaquito, ustedes tendrían que acercarse y decir, no, creo que tiene diabetes. Y se nota. O sea, yo he tenido, por ejemplo, conocidos, un señor, ¿no? que conozco, un amigo de mi papá, que era gordito, pero no tan gordo, ¿no? Pero sí, su obesidad central era importante. Ven que algunos son unas panzas así, no es que sean gordo todo, ¿no? Pero sí una panza es la obesidad central y es el principal factor de riesgo para estos problemas, la obesidad central. Por eso que se mide la cuando no. Por eso es tanta importancia. Por el tema de la grasa visceral. Entonces, era gordito, panzón. Cuando de la noche a la mañana apareció flaquito. Pero flaquito, flaquito, así como su compañero, como Diego, ¿no? Así. Flaco. Y su esposa decía, no, es que ha cambiado sus hábitos alimenticios. Y yo, fuera de acá, entonces, diabético es. Y yo les dije, es diabético. Y me dijeron, no. Hasta él me dijo, no, Diego está mal, como ese diabético, no. Hasta que después de 3-4 meses le dio una emergencia hiperglicémica, llegó al hospital, 500 de glucosa. Le dije, ya ves, te dije, es diabetes. Porque no es, una persona no baja de peso así de golpe. Peor aún cuando no hace cambios de estilo de vida. O sea, yo hasta te podría dar la duda si es que tú me dices, ¿sabes qué? Cambió mi alimentación, me convertí, no sé, pues en vegetariano y estoy haciendo ejercicio todos los días. Ahí te doy. Normalmente, claro, cualquier infección se relaciona con una reducción de peso, pero no una reducción de peso importante. ¿Por qué? Porque
porque las infecciones necesita, tu cuerpo para contrarrestar o atacar la infección necesita energía. Entonces esa energía hace que bajes de peso naturalmente, ¿no? Pero no es abismal, salvo aquellos pacientes que han estado en un día de cuidados intensivos. Ellos no comen pues habitualmente, ¿no? O sea, no comen como siempre, ¿no? Están con alimentación enteral y con las calorías equilibradas, lo que necesita su cuerpo para lo que tienen, ¿no? Ellos sí, pues, de lo que estaban gordazos salía pues un palo. Doctor, y más que todo ahorita de lo que me puse a pensar, ¿no? Que por qué la pérdida de peso y era debido a la utilización de las grasas, ¿no? Por la lipólisis, los cuerpos cetónicos y cuando lleva la solución de la Claro, exacto. Por eso pierden los pesos. Exacto. Por eso pierden y llegan con cetocidosis diabética. Doctor, usted lo que pasa es que no tiene glucosa en la orina, entonces la poliuria no puede hacer Sí, normal. Puedes tener poliuria porque puede ser que, o sea, no siempre vas a eliminar glucosa para comenzar, porque no siempre se sobrepasa el umbral de 180. ¿Sí? Entonces, cuando se sobrepasa el umbral de 180 y tus mecanismos están funcionando de forma adecuada, deberías tener glucosuria, porque tu cuerpo trata de equilibrar la cantidad de glucosa que tienes. ¿Y cómo? Eliminándola. ¿Y cómo lo eliminas? A través de la orina. Así que podrías utilizar las orinas de los diabéticos para hacer azúcar. Clínica clásica inequívoca. ¿Qué es esa la clínica clásica? Inequívoca. Sí, glicemia al azar, mayor a 200. O sea, lo que les explicaba, ¿no? Paciente con las 4P. Le puedo sacar una glucosa, puedo utilizar la glucosa al azar. Si mi paciente no tiene la clínica clásica, o sea, las 4P, yo no puedo utilizar la glucosa al azar. ¿Ya? Tengan cuidado con eso. No lo podría utilizar. Necesariamente la utilización para el diagnóstico de diabetes, utilizar la glucosa al azar, o sea, pedirle un examen de glucosa a cualquier hora del día, va de la mano con la clínica clásica con las 4P. ¿Ya? Si no tiene, pido glicemia en ayunas, menos de 100 normal, de 100 a 125, prediabetes, mayor o igual a 126, diabético, pero tengo que repetir dentro de las 72 horas. Lo cual no se hace, pues no, porque, por ejemplo, salvo que lo hagas de forma particular, ahí sí, pero en un hospital, pucha, que te saquen un examen dentro de las 72 horas, complicado, ¿no? Complicado, pero bueno. De 100 a 125 digo que es prediabetes y ahí tendría que pedir un test de tolerancia oral a la glucosa, ¿no? Y medir la glucosa a las 2 horas. Si es que me sale menos de 140, es una glicemia alterada en ayunas. Si es que de 140 a 199, una intolerancia a la glucosa mayor a 200, defino como diabetes mellitus. Si en la repetición de la glucosa en ayunas me sale mayor, otra vez, mayor o igual a 126, diabetes mellitus. Si me sale menos de 126, hago de nuevo la tolerancia oral a la glucosa. Recuerden, la prueba de tolerancia oral a la glucosa se hace con una bebida que contiene 75 gramos de glucosa anhidra. ¿Ya? 75 gramos, porque hay otras pruebas que se utilizan 100 gramos y otras pruebas que se utilizan 50 gramos. Acá esta prueba es con 75 gramos, ¿ya?, de glucosa anhidra. Y acá pone, y la glucosa glicosilada, ¿ya?, menos de 5.6 normal. 5.6, 5.7 creo que. Ah, no, pues, pero desde menos de 5.7. De 5.7 a 6.4 prediabetes y mayor o igual a 6.5. 5.8. ¿Cómo? 5.8. No, es 5.7, ¿no? 5.7. Acá hay que poner iguales. Ya, entonces, para recapitular, ¿ya? Entonces, diagnóstico de diabetes mellitus,
Esa es la explicación de estos dos cuadros. Hemoglobina glicosilada mayor a 6.5 con 10 gramos de hemoglobina. O sea, estos valores siempre de la hemoglobina glicosilada es con un paciente con una hemoglobina mayor o igual a 10 gramos por decilitro. ¿Ya? Es la que mejor especificidad tiene. Glicemia en ayunas mayor o igual a 126, ayuno definitivo como 8 horas sin alimentos. O glicemia a las 2 horas luego de un test de tolerancia a la glucosa mayor a 200. Es difícil realizarlo porque los pacientes se tienen que quedar bastantes horas, pero es la prueba que tiene mejor sensibilidad. Ahora se ha agregado, eso depende de lo que les estoy agregando y lo que se está proponiendo, porque se ha visto que cuando a la hora sale mayor o igual a 209 también podríamos hacer el diagnóstico. ¿Ya? A la hora 209, mayor o igual a 209. ¿Ya? Y la glicemia aleatoria mayor a 200 con síntomas típicos. ¿Ya? Como les digo, eso de acá es la escritura de ahí en la glicemia en ayunas dice definida en ayunas en 8 horas sin alimentos. Si cambia si es que es más de 12 horas. Ya no, más de 12 horas ya no se recomienda. Más de 12 horas, hasta 12 horas te pueden aceptar tu muestra, pero más de 12 horas ya no entraría dentro de la definición de ayuno. O sea, hay que respetar eso, de 8 a 12 horas. Lo ideal, normalmente los pacientes van con 10 horas, pero si es que sobrepasa las 12 horas ya no entraría dentro de la clasificación de ayuno, sino una glucosa al azar. Entonces, por ende, ya no podríamos utilizar ese criterio, esas características. O sea, entre 8 y 12 horas. Sí, 8 y 12 horas. Como máximo 12 horas, como máximo. Y el paciente tiene que haber comido la noche anterior, o sea, su cena habitual. O sea, no cambiar el tema de su alimentación, solo porque te van a hacer un examen. O sea, el paciente tiene que comer igual, lo que siempre comía. Si comía tal cosa, perfecto. Si no comía, también. O sea, continuar con su hábito normal. ¿Ya? Porque el tema de un paciente diabético no va mucho de la mano con lo que comió anoche, sino que durante la noche y la madrugada, ¿no? Y en las primeras horas de la mañana hay una hiperglicemia por el tema crónico y la inflamación que tiene tu paciente. O sea, por ejemplo, un paciente que no es diabético, ¿no? Que no es diabético. Se comió pues la noche anterior, no sé, 5 pizzas. Va a ser hiperglicemia. Pero normalmente, conforme van pasando las horas, eso se va equilibrando normal y puede ser que a las 12 horas tenga su glucosa o normal o dentro de la normalidad. En cambio, el diabético, así no coma nada en la noche, igual al día siguiente va a tener hiperglicemia. Por el problema crónico que tiene, por la inflamación que tiene. Glicemia aleatoria, bueno, ya lo mencioné esto. El diagnóstico de prediabetes. Acá también hay una propuesta de agregar un punto. Acá, glicemia en ayunas de 100 a 125. Test de tolerancia oral a la glucosa a las 2 horas de 140 a 199. Y a la hora, eso de acá es una propuesta, ¿no? 1 hora a la hora después del test de tolerancia oral a la glucosa mayor o igual a 155. ¿Ya? Es mucho más sensible y se ha determinado de que se relaciona mucho con las complicaciones que ya inician. ¿Se acuerdan? Las complicaciones macrovasculares que se inician desde que el paciente es prediabético. ¿Ya? Entonces, por eso es que hay esta propuesta. Porque al determinar esto, que mi paciente es prediabético con esta prueba que es muy sensible, a la hora, mayor o igual a 155, yo puedo
paciente ya desde ese momento de prediabético puede desarrollar. Y ahí normalmente el prediabético a lo largo de su vida desarrolla diabetes. Eso es lo normal. Salvo que haga un cambio importante de estilo de vida, lo cual normalmente no sucede. Así que el paciente prediabético, conforme va evolucionando la enfermedad, va a terminar en diabetes. ¿Ya? La guía nacional de nuestro país, ¿qué dice? ¿No? Que el diagnóstico se hace con una glicemia en ayunas mayor o igual a 126 en 2 oportunidades, no más de 72 horas entre las 2 tomas. ¿Ya? Pero eso dice nuestra guía nacional, pero difícil que se cumpla. Sobre todo la segunda muestra, ¿no? De las 72 horas. No se recomienda hemoglobina glicosilada por no existir estandarización. Bueno, la hemoglobina glicada es un examen que necesita una tecnología importante. Entonces no cualquier laboratorio lo puede realizar. Por eso es que nuestra guía nacional no lo recomienda como diagnóstico, para hacer el diagnóstico por ese tema, por la estandarización. Eso es lo que dice nuestra guía nacional. Pero entonces, en conclusión, para hacer tu diagnóstico, si en el hospital no te pueden hacer el examen dentro de las 72 horas, te vas a tener un laboratorio, por ejemplo. Te lo podrías hacer, pero otra recomendación es que las 2 muestras sean realizadas por los mismos parámetros, o sea, en el mismo laboratorio. Entonces ahí hay un problemita. Normalmente, ¿qué es lo que se hace? Se pide otra prueba distinta. Es que me queda duda o tengo una glicemia como que muy cercana, por ejemplo, ¿no? Me sale una glucosa al azar 128, muy cercano a 126, ¿no? Defino que es diabético, no tiene clínica, ¿eh? Defino que es diabético o prediabético. Entonces pido otra prueba distinta, ponte una glicosilada o un test de tolerancia a la glucosa, y mezclando esas 2 pruebas lo puedo determinar. Ya eso ahí es en la práctica clínica, ¿ya? Pero para temas de teoría tienen que saber esto de las 72 horas. Repetir la prueba dentro de las 72 horas de la primera. Ya, eso es lo que se indica. Listo, acá les he puesto de los antidiabéticos, los más importantes, principalmente, primera línea metformina, ¿no? ¿Y cuál es la acción que produce? Ya les había mencionado en el octeto ominoso. Disminuye la producción hepática de glucosa, o sea, disminuye la gluconeogénesis hepática, disminuye la absorción intestinal de glucosa y aumenta la sensibilidad a la insulina. ¿No? A nivel periférico, aumenta en los músculos su sensibilidad. ¿Ya? Pero no dice nada de producir más insulina. Es decir, en algún momento de su vida les preguntan, ¿no? ¿Cuál es el medicamento que no actúa a nivel pancreático? La metformina es como que un claro ejemplo, ¿no? Que no va a actuar a nivel pancreático. Y le dicen, no, medicamento de primera línea, ¿no? Utilizada en diabetes. La metformina es el tratamiento de primera línea. No dependiente de insulina, entonces. ¿Cómo? Sí, no es dependiente de insulina. ¿Cómo así? Cuando dicen que... ¿Qué mencionó? A ver, dentro del mecanismo de acción de la metformina no actúa a nivel de las células beta del páncreas, ¿ya? No, o sea, no va a producir más insulina. Ese medicamento no hace que produzca más insulina. Hace que no se produzca más glucosa para Exacto. que la insulina pueda ser suficiente. Exactamente. Sí. O sea, hace que tus músculos capten más glucosa, así reduzco mi glucosa y hago que mi hígado no produzca más glucosa. Disminuyo mi gluconeogénesis, de este modo también disminuyo mi glucosa. ¿Ya? Entonces, el octeto ominoso me sirve para darme cuenta en qué punto los medicamentos van a actuar en cada mecanismo que se produce en la hiperglicemia. La sulfoniluria, la glibenclamida principalmente es lo que se utiliza. Esta sí, ¿no? Es un secretagogo, se le llama. El secretagogo exprime el páncreas para que produzca más insulina. Es decir, ¿no? Incrementa secreción de insulina. A la larga agota el páncreas. Y al agotarlo, pues no va a tener insulina para producir y va a necesitar glucosa.
Importante también, la metformina no se asocia a cuadros de hipoglicemia. Es muy raro, muy rarísimo que el paciente llegue con hipoglicemia, porque ese es el cuidado que hay que tener con los tratamientos hipoglicemiantes, ¿no? De que ya mi paciente está con hiperglicemia, le doy mi tratamiento, pero puede ir en contra, ¿no? Porque mi tratamiento lo que va a hacer es bajar la glucosa. Pero ¿qué tal si la baja mucho? Más de lo normal, menos de 70. Se produce hipoglicemia. Y eso también es contraproducente, ¿no? La hipoglicemia produce un daño neurológico. También lo vamos a ver. Doctor, recién se utilizan las demás cuando el paciente no responde a la metformina. Claro, podemos ir mezclando. ¿Sí? Pero principalmente cuando ustedes hagan el primer diagnóstico y no tienen niveles de glucosa tan elevados, porque si por ejemplo le pides una glicosilada y me sale 11%, no me va a servir solamente con glucosa. Con 11% tengo que iniciar insulina sí o sí. ¿Ya? Otro punto que tienen que tener en cuenta ya que estamos hablando de tratamiento. Bueno, esta parte de acá lo vamos a dejar más de lado para que lo lean ustedes, porque no les viene ese examen. Farmacología no les está bien. Pero, por ejemplo, un paciente diabético, ¿no? Que utiliza antidiabéticos orales, esos son antidiabéticos orales, esos son pastillas. ¿Ya? ¿En qué condiciones voy a cambiar el tratamiento a insulina? Paciente hospitalizado, emergencia hiperglicémica, intervención quirúrgica, y en aquellos pacientes que ya no hay, pues lógicamente una reacción adecuada a los antidiabéticos orales, o pacientes con hemoglobina glicosilada mayor a 11. ¿Ya? Y esos pacientes tengo que utilizar insulina. Por eso todo paciente diabético que entra a cirugía, lo van a operar de cualquier otra cosa, su tratamiento no es que vayan a seguir con vía oral, no, cambian a insulina. Y cuando salen de alta, regresan a su vía oral. Tengan en cuenta que toda infección aumenta los niveles de glucosa. O sea, es un círculo vicioso, ¿no? Porque el diabético tiene disminución del sistema inmune, aumenta el riesgo de infecciones, pero a la vez las infecciones producen más hiperglicemia. Entonces nutre más a tu diabetes, hace más inmunosupresión, aumenta más el riesgo de severidad de la infección. La infección produce más hiperglicemia. Círculo vicioso. Eso es importante también, las metas del control cardiometabólico. ¿Qué es lo que yo voy a buscar en mi paciente cuando le administro el tratamiento? Hemoglobina glicosilada menos de 7. Otras asociaciones menos de 6.5. Colesterol total menos de 200, el HDL mayor a 50, el LDL menos de 100, el triglicéridos menos de 150 y la presión arterial menos de 140-80. Glucosa en ayunas de 80 a 130, por eso es lo que buscamos en mi paciente diabético, que sus glucosas en ayunas sean menos de 130. ¿Ya? Ese es el objetivo con mi tratamiento, es llegar a eso. Glucosa postprandial menos de 180. Por ejemplo, el día de ayer que he estado en Sausal, me llegaba una viejita que había dejado, es insulino dependiente, pero 2 días que ya no tenía su insulina y se dio recién a que le demos, y le hemos sacado un hemoglucotest y tenía 300. ¿Ya? Pero ella no siente nada. Entonces, eso es porque no ha utilizado su insulina, no se ha puesto su insulina, ¿no? Lógicamente, se pone mañana y noche. No se puso. O sea, al ponerle insulina, le hacemos un nuevo control con hemoglucólisis. Si continúa a pesar de ponerle insulina, continúa con niveles elevados, ya lo manejamos de forma distinta, ¿no? Una buena hidratación para tratar de mejorar. Y podemos incrementar las unidades de insulina, ¿no? Para restablecer los niveles normales. Entonces el paciente diabético no puede dejar un solo día
sea, yo siempre le digo a mi paciente, 5 días antes o una semana antes que tú veas que se te está terminando tu medicación, tienes que venir a pedir ya. Nosotros te vamos a dar porque no te puedes quedar sin ningún día con tu enfermedad. Más aún si es que es insulino dependiente. Ya el tratamiento va por cambios de estilo de vida, dieta y ejercicio, o sea, disminuir de peso. Como les decía, primera línea metformina, hay una evaluación de 3 a 6 semanas, solo hasta 8.5 de hemoglobina glicosilada. Superior a eso se va a combinar con un segundo fármaco. ¿Ya? Entonces la hemoglobina glicosilada me sirve también bastante para definir mi tratamiento, si es con una monoterapia o si tengo que combinar medicamentos. ¿Ya? El segundo fármaco podría utilizar glibenclamida, que es lo que normalmente se utiliza, ¿no? Una sulfonilurea. Metformina con glibenclamida. La metformina normalmente lo utilizamos después de los alimentos y la glibenclamida antes. Ya la guía nacional dice sí o sí, mi segunda línea para combinar mi segundo fármaco de la sulfonilurea, o sea, la glibenclamida. Y acá hay ciertas características las cuales podría yo utilizar para elegir mejor el segundo medicamento. La insulina de inicio, hemoglobina glicosilada mayor a 10%, no era 11, 10%, glucosa basal inicial mayor a 300. O sea, mi paciente que llega por primera vez y yo le saco su nivel de glucosa en ayuno y está mayor a 300, tengo duda de que sea diabético, es diabético. Y no tendría que iniciar con antidiabéticos orales, sino con insulina. Ya en estado catabólico, ¿qué quiere decir estado catabólico? Exactamente. O sea, que te diga, o sea, que yo soy gordo y en un mes estoy flaquito y sigo bajando de peso, doctor. Sigo bajando de peso. Ese es un estado catabólico. Baja de peso, síndrome de hiperglicemia, ¿no? Es una emergencia hiperglicémica. En gestacional, en enfermedad renal crónica gestacional no podemos utilizar los antidiabéticos orales, está contraindicado. Enfermedad renal crónica no podemos con antidiabéticos orales o con alguna contraindicación. Al utilizar, mezclar 2 a 3 fármacos antidiabéticos orales, no logro el objetivo. Eso quiere decir que el problema ya está en un déficit de la celularidad beta del páncreas, no hay una producción adecuada de insulina. Ahí tendría que utilizar terapia complementaria, estatinas, ¿no? Para reducir los niveles del colesterol, ¿no? La aspirina, el ácido acetilsalicílico, sobre todo en aquellos que tienen aumento de riesgo cardiovascular. Recuerden que dentro de las complicaciones de la diabetes mellitus está la parte cardiovascular con los infartos y cirugías bariátricas también. Podríamos utilizarlo. Se ha visto que a través de las cirugías bariátricas, el bypass y todo eso, mejoran, ¿no? Los pacientes, mejoran bastante. Entonces la obesidad es un factor de riesgo muy importante. Esas es las clases de insulina que tenemos, las ultra rápidas, regulares, intermedias y la acción prolongada. En el salud utilizamos bastante intermedia, la NPH, pero después podemos combinar. Ya el ultra rápida, porque el inicio de acción es de 15 a 30 minutos, regular de 30 minutos, intermedia a las 2 horas y la acción prolongada se prolonga su acción hasta 24 horas. ¿Sí? Por eso tienen esos nombres. La dosis estándar de insulina es de 0.1 a 0.2 unidades internacionales por kilo de paciente. Eso de acá es todo lo que va a estimular, ¿no? Va a inhibir las indicaciones de las insulinas. Es lo que hemos hablado prácticamente, pues, acá, gluconeogénesis, lipólisis. Las complicaciones agudas, las emergencias, la cetoacidosis diabética, el estado hiperosmolar y la hipoglicemia, ¿no? La cetoacidosis diabética se da por ausencia total de insulina. Por eso es común en diabéticos tipo 1, ¿ya? Con destrucción de las células beta. Tenemos leve, moderado y severo, ¿no? En los tres, la glucosa plasmática mayor a 250, en el estado hiperosmolar mayor a 600. El estado hiperosmolar muy relacionado con abandono o mal tratamiento. O sea, yo no le doy un buen tratamiento, van a terminar en eso
dejan de tomar la medicación, también van a terminar en esta emergencia. Asociado mucho a diabetes tipo 2 y sus niveles de glucosa plasmática son mayores a 600. ¿Ya? La primera diferencia. Otra diferencia que pueden tener es que, por ejemplo, en la cetoacidosis diabética mi paciente tiene aliento a manzana. Va a haber náuseas, vómitos, dolor abdominal por la cetoacidosis y lógicamente hay cuerpos cetónicos en orina. En el estado hiperosmolar no hay cuerpos cetónicos en orina. Si somos estrictos ya, al mecanismo. Ya. En el estado hiperosmolar hay un problema, hay clínica neurológica. ¿Ya? Neurológica, hay una severa deshidratación. ¿Ya? En cambio, en la cetoacidosis diabética no hay compromiso del sensorio cuando es leve y moderado, solamente lo encontramos cuando es severo. Entonces, si les viene un caso clínico, por ejemplo, ¿no? Caso clínico de un paciente que tiene 300 o 400 de glucosa en ayuno, ¿no? Aparte de eso, tiene, tiene 650 de glucosa, ¿ya? 650 de glucosa, ahí con 650, ¿qué podría ser? Estado hiperosmolar. Pero también puede ser cetoacidosis diabética, ¿no? Porque dice mayor a 250 y 650, ya. El examen de orina te reportan con cuerpos cetónicos. Eso es cetoacidosis diabética. Pero aparte de eso, te agarra y te dice, tiene clínica neurológica. ¿Qué elegirías? ¿Leve, moderado o severo? Severo, ¿no? Porque en el leve y moderado no hay clínica neurológica. Ya solamente los dos, el estado hiperosmolar comparte el compromiso neurológico con el grado severo de cetoacidosis diabética, porque recién en el severo hay trastorno de sensorio. Y eso se da ¿por qué? Porque tu pH arterial es menos de 7. Entonces es una disminución importante de tu pH, hay una acidosis severa. ¿Ya? Entonces eso de ahí sí va a producir pues el trastorno de sensorio importante. ¿Ya? Listo. Miren acá, cetonas en orina, los cuerpos cetónicos negativos o trazas, o sea, cantidad muy pequeña. ¿Ya? El tratamiento para cetoacidosis diabética de estado hiperosmolar, como en los dos se da una deshidratación, pero ¿en cuál se da mayor? ¿En cuál de los dos hay mayor deshidratación? En el estado hiperosmolar hay mayor cantidad de deshidratación. 500 mililitros por hora, en cambio en el otro 1 litro por hora. Y el tema de la insulina, tengo que dar en los dos infusión de insulina, pero eso pasa, sí o sí tendría que sacar un análisis de gases arteriales donde me muestren cuánto de potasio tengo, ya que la insulina reduce los niveles de potasio, recuerda. Y si mi paciente tiene un potasio sérico disminuido, que va de 3.5 a 5.5, menos de 3.3, si yo le pongo insulina, lo voy a bajar más, le va a dar una hipocalemia. Si le da una hipocalemia, se va a morir. ¿Ya? Entonces, si es que yo encuentro eso, que mi potasio está en hipocalemia, ¿no? Una disminución del potasio, con la insulina tengo que reponer potasio, reposición. Tengo que dar 1000 equivalentes por hora de potasio y luego 20.000 equivalentes cuando ya se restablezca a valores normales. ¿Ya? En cambio, si es que está en valores normales, le doy normal y cuido para que no se baje, porque la insulina baja el potasio. Recuerden, insulina disminuye los niveles de potasio. Si yo lo tengo normal y le doy insulina, va a reducir los niveles de potasio. Por eso es que le doy 20.000 equivalentes hora de potasio, para evitar que se produzca una hipocalemia. En cambio, si es que lo tengo elevado, ya no pongo reposición, porque mi insulina va a controlar mis niveles de potasio, lo va a bajar. ¿Listo? Voy a dar bicarbonato de cetoacidosis diabética cuando es menor a 5, ¿ya? Cuando es menor a 5 del bicarbonato, o sea, cuando está muy severo, ¿no? Y
Y para terminar, la hipoglicemia también es un cuadro agudo dentro de las emergencias, ¿no? Se da cuando pacientes con diabetes menos de 70 miligramos por decilitro, sin diabetes menos de 55, con síntomas de hipoglicemia, lógicamente. ¿No? Hay la triada del Whipple, que involucra niveles bajos de glucosa, clínica de hipoglicemia y alivio con la glucosa. ¿No? El paciente tiene clínica neurológica, comienza a hablar incoherencias, sudoración fría, abundante, y hay una alteración del sensorio importante. Eso de acá es importante que aprendan a diferenciar, ¿no? La clínica por respuesta autonómica y la neuroglucopénica, ¿ya? Ansiedad, palpitaciones, cefaleas, ¿no? Porque a veces les pueden venir estas preguntas. Las causas: insulina en exceso, ¿no? Disminución de la depuración en enfermedad renal crónica. Los pacientes diabéticos pueden evolucionar en enfermedad, pueden producir dentro de sus complicaciones de enfermedad renal crónica. Y entonces hay una disminución de la depuración y eso condiciona que la insulina no se elimine, no se metabolice normalmente y pueda llevar a la hipoglicemia. Baja glucosa, por ejemplo en alcohólicos, aumento de ejercicio, enfermedades agudas como sepsis o trauma. No diabéticos, enfermedad crónica, cirrosis por alcohol, enfermedad renal crónica, sepsis, desnutrición, trauma, quemadas, gran quemadas, drogas como metabloqueantes, enfermedad de Addison, hipopituitarismo, insulinoma, patologías autoinmunes y genéticas. El tratamiento: glucosa oral, ¿no? Hay unas ampollas de glucosa 33%, ¿ya? Y eso ahí es lo que se administra. Más o menos se utiliza 4 o 6 ampollas, ¿no? Para restablecer los niveles de un paciente, y se le pone por vía endovenosa, y conforme van ingresando ustedes las ampollas, se van a dar cuenta que el paciente restablece la parte sensoria. Comienza a hablar ya muchísimo mejor, su semblante está más coherente. Y esas son las complicaciones crónicas, las microvasculares y las macrovasculares. Microvasculares, asociadas principalmente a mortalidad, enfermedades isquémicas, ¿no? Cerebrovasculares, enfermedades coronarias, aquí está el compromiso cardiovascular, y la enfermedad arterial periférica, produciendo pie vascular, y es la primera causa de amputación no traumática. Puede producir gangrena seca o úlcera distal. En cambio, en las microvasculares tenemos la retinopatía diabética, la nefropatía diabética, ¿no? Y la neuropatía diabética. La neuropatía diabética va a producir el pie diabético, ¿ya? El pie de Charcot, que produce una gangrena de tipo húmeda. Ya hay una diferencia, ¿no? Gangrena húmeda es el pie diabético por neuropatía. La gangrena seca es el pie vascular por enfermedad arterial periférica, porque como hay una obstrucción, no llega la sangre, te va a dar gangrena, no llega sangre, no hay líquido, por eso es seco. En cambio, la neuropatía es un problema de los nervios en sí, sí está llegando la sangre, por eso es que te da una gangrena de tipo 1. ¿Ya? Para que no se olvide. Es importante que distingan estos micro y bajo y macrovasculares. ¿Ya? Ese es el pie diabético, la clasificación según los grados: grado 0, ¿no? Un pie normal sin heridas, pero con alto riesgo. ¿Ya? ¿Como cuáles? Utilizar zapatos apretados, por ejemplo. No, el paciente diabético no puede utilizar, tiene que utilizar calzado suaves, ¿no? Que no aprieten mucho, porque eso ahí condiciona que el paciente diabético no siente lo de sus pies, hay una disminución de la sensibilidad por la neuropatía, entonces puede ir produciéndose ahí la lesión no se da cuenta hasta que ya se le asume. Ya desde el grado 0 hasta el grado 5, que es la gangrena generalizada del pie. ¿No? Aquí está todo lo que le hacemos, ¿no? La amputación a partir del grado 4, ¿no?
puede haber debridación, ¿no? O sea, corte del tejido necrótico del grado 3. Ya, y acá está a nivel de, les he puesto acá para que, porque dicen, ¿no? Hay una amputación a nivel supracondilio, infracondilio, ¿no? Para que más o menos cuando lo lean sepan a qué nivel está, ¿no? Por sobre la rodilla o por debajo de la rodilla. Vaya contigo.